Bendice tu pueblo, Señor. Bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora maravillosa. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a cada una de las personas que nos ven por este medio social, el cual es Facebook Live. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí que le doy un saludo primeramente a mis hermanos en la fe, a cada persona que nos ve, gloria al Señor, ya que pues quiero compartir un mensaje de parte del Señor, una palabra que ministra nuestra alma, una palabra que pues bendecirá nuestra vida, una palabra que cambia la vida del ser humano, ya que la palabra del Señor no fue inspirada por hombres, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y usó pues hombres dedicados al servicio del Señor para traer las escrituras. Bendito sea Dios. Así que tengan un saludo. Si pueden compartir esta predicación, este mensaje, este video, pues háganlo, ya que pues es de bendición para aquellas personas que van a recibir esta palabra, ya que la palabra del Señor pues nos fortalece, nos anima, aumenta nuestra fe, ya que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la bendita palabra del Señor. Así que pues vamos a compartir las escrituras en esta preciosa tarde, noche, un día maravilloso, dándole gracias a Dios primeramente por darnos ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a la lectura en esta tarde noche, que está en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios añada bendición a esta palabra. He titulado este mensaje como Cristo es el ejemplo inspirador. Cristo es el ejemplo inspirador. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros, teniendo testigos a nuestro alrededor, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa, hermano, tú que me estás escuchando, viendo? Significa de que nosotros, para llegar a obtener la salvación, para llegar a la meta específica, el cual es vivir en la eternidad con Cristo, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es muy importante de que nosotros, pues como hijos de Dios, no caminemos con cargas pesadas que no podemos sobrellevar. Dice la palabra del Señor, que dice Jesús, que pongamos todas nuestras cargas en Él.
Bendito sea Dios, ya que pues Dios se va a encargar de todo lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire que el evangelio no es de que usted tenga un nombre, de que usted tenga un título. No, el evangelio es que corramos esta carrera con paciencia. No importa que vengan las pruebas, las luchas, los problemas, hay que tener paciencia para llegar a la meta final, el cual es el cielo, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a hacer correr esta carrera con paciencia? ¿Cómo vamos a despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia? Dice, la respuesta está en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, en Jesucristo es que nosotros debemos de tener nuestra mirada, nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. El Señor es el que nos guarda de todo mal. Dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, para que tengamos comunión con el Señor, para que tengamos entrada directa al trono celestial de la gracia, para que alcancemos la meta, el cual es la vida eterna. Porque déjeme decirle que un día vamos a tener que partir de esta tierra, un día vamos a tener que entregarle nuestras cuentas al Señor. Pero qué bonito es cuando ese día llegue, nosotros nos muramos con Cristo, nosotros tengamos ese abogado, el cual dice la palabra del Señor, que si pecaremos, abogado tenemos, y es a Jesucristo el Señor. Dice que Cristo no le importó el sufrimiento de la cruz. Dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa la palabra oprobio? Oprobio es cualquier cosa que produce deshonra o vergüenza pública. Acuérdese que a Jesús le dieron una muerte como del peor delincuente que hubiera en los tiempos de Jesús. Cristo murió como cualquier otro delincuente, llevando una cruz, siendo crucificado, pero a él no le importó, bendito sea Dios, porque él sabía que con esa muerte en esa cruz, él le iba a dar la vida eterna a muchos de nosotros, el cual soy yo hoy en día y usted que ya recibió al Señor. A Cristo no le importó ese sufrimiento. El término oprobio también puede ser un rechazo público o una agresión. A Cristo lo rechazaron el mismo pueblo judío de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios hemos recibido esa salvación no porque la merezcamos, sino por la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo inmerecido, una salvación que nosotros no merecíamos porque éramos pecadores, bendito sea Dios, porque estábamos fuera de la voluntad de Dios, pero Cristo pagó ese precio. Cristo derramó su sangre para libertarnos del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que las cargas y las preocupaciones junto con el pecado detienen el crecimiento espiritual del creyente, detienen el crecimiento de la persona, detienen el avance del cristiano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, la preocupación detienen que nosotros dejemos de ver a los ojos del Señor, puesto la mirada en Cristo, dice la palabra del Señor. A veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces erramos. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos la debilidad del otro hermano y a veces nosotros creemos que somos mejor que cualquier otra persona. A veces creemos que lo hacemos mejor que el hermano. A veces creemos que somos mejor que el hermano, pero pecamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas no permiten que nosotros avancemos delante del Señor. Al contrario, cuando nuestro hermano peca, cuando vemos la debilidad de nuestro hermano, nosotros debemos de orar para que Dios levante, bendito sea Dios, a nuestro hermano y pues siga la carrera, bendito sea Dios, que es el evangelio del Señor. Pero a veces miramos
los defectos del ministro, a veces miramos los defectos del pastor, los defectos del evangelista, los defectos del hermanito que canta. A veces decimos, no, yo lo pudiera hacer mejor. No, es un error. Mire que Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros dejamos de servirle al Señor porque ponemos pretextos delante del Señor. Se suele decir que muchas veces que no encontramos una congregación perfecta. A veces le echamos la culpa a la congregación. No me gusta cómo predica el pastor. No me gusta cómo se viste la gente aquí. No me gusta cómo habla el ministro. No me gustan las luces de este lugar. Bendito sea Dios. Pero erramos. ¿Por qué? Porque miramos los errores del humano. Miramos los errores humanos. Bendito sea Dios. Y vamos a tener errores siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos. El único que no tiene errores es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros debemos de agarrarnos de ese manto del Maestro. Debemos de agarrarnos de la mano del Señor para que no fracasemos en esta carrera. Bendito sea Dios. Para que corramos con paciencia, dice la palabra del Señor, esta carrera y podremos llegar a la meta final, el cual es la vida eterna, el cual es estar delante del trono de la gracia, delante del Dios mismo. Bendito sea Dios, y vivir por la eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Hoy en día vemos la debilidad de nuestro hermano, vemos la debilidad de nuestro propio hermanito en la fe, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar y clamar por nuestro hermano para que Dios lo levante, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo lleve a cosas maravillosas. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdese que en el Evangelio, bendito sea Dios, somos un cuerpo. La iglesia del Señor es un cuerpo y la cabeza es Cristo, la que dirige la congregación de los justos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros solamente somos ministros que Dios nos ha puesto para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar un mensaje que te fortalezca, un mensaje de fe, un mensaje que te diga que Dios puede sacarte de ese problema, un mensaje que pueda decirte que Dios te da la vida eterna, un mensaje que te diga una palabra poderosa, que te diga Dios te puede sanar, Dios te quiere dar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso Dios puso ministro para llevar este evangelio de salvación. Por eso titulé el mensaje: Cristo es el ejemplo inspirador a seguir. Los pasos de Jesús son los que debemos de seguir, no los pasos del hermano, porque vamos a ver errores en nuestro hermano, errores en el pastor, errores en el evangelista. Alabado sea el nombre del Señor. Al contrario, oremos para que Dios lo fortalezca. Oremos unos por otros, dice la palabra del Señor. Mire que porque a veces no concretamos, porque a veces no logramos mantenernos en el evangelio, mantenernos en el camino de salvación. ¿Por qué? Porque las atracciones del mundo evitan el progreso espiritual de la persona. Las atracciones mundanas, los deseos carnales, los deseos pecaminosos evitan el progreso espiritual del cristiano, porque no ponemos la mirada en el lugar correcto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo te ama. Cristo quiere darte la vida eterna. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere sacarte de esa mundanalidad, de esa vida pecaminosa que llevas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 19 y el versículo 24. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, dice el versículo 26, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Mire lo que hizo el Señor por causa del pecado a estas ciudades de Sodoma y Gomorra.
había una aberración, que dice la palabra del Señor que aún los ángeles que el Señor envió a llevar este mensaje a Lot, dice la palabra del Señor que aún aquellos hombres, dice la Biblia, que querían adueñarse de los ángeles, querían tener relaciones con los mismos ángeles. Estas ciudades estaban en un pecado extremo, que ese pecado llegó al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios se airó y envió juicio a estas ciudades, el cual lo está haciendo, mire, hoy en día a esta tierra, a esta humanidad, en este siglo que estamos viviendo. Dios está enviando señales desde el cielo porque el pecado ha llegado hasta el cielo. Bendito sea Dios. Dios ha enviado bendito sea Dios, exhortación a la tierra. Dios ha enviado, mírelo bien, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, Dios está enviando castigos al hombre. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? La pandemia. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Noticias del COVID. El COVID nunca se ha detenido. El COVID sigue matando gente, sigue llevándose gente a la eternidad, y muchos se han ido de la eternidad sin Cristo a vivir en un infierno eterno. Alabado sea el Señor, donde no va a haber gozo, al contrario, un fuego consumidor, dice la palabra del Señor, donde nunca va a haber paz. Alabado sea el nombre de Dios. Esta pandemia se está llevando muchas almas al infierno. ¿Por qué? Porque muchos no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único que nos da la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay poder, solamente en Cristo tenemos la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió fuego a estas ciudades por causa del pecado. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Dice la Biblia que los ángeles le dijeron a Lot: mira, llévate a tus 2 hijas, a tu mujer y a tus 2 yernos, y vete de esta ciudad, porque el Señor va a destruir esta ciudad con fuego. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que Lot le dijo a sus yernos, y dice la Biblia que sus 2 yernos, dice la Biblia que se burlaron de Lot. Se burlaron, creían que Lot era un loquito, creían que Lot era un bobo, un papo, un tonto. Bendito sea Dios. Hoy en día la gente lastimosamente cree que el que está predicando la palabra del Señor es un tonto, está perdiendo el tiempo. No, déjeme decirle, no, los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Los juicios de Dios se están manifestando en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? Dice la Biblia que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, a espaldas de su esposo, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Porque los ángeles le dijeron a Lot: sal de aquí y no mires hacia atrás. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No mires hacia atrás. ¿Qué significa hoy en día nosotros que hemos salido de ese mundo de pecado? No volver atrás, no mirar en las aberraciones que andábamos antes, no mirar en la vida pecaminosa que caminábamos antes. Al contrario, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La mujer de Lot le había gustado Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot estaba enlazada con el pecado que pasaba en estas ciudades. Se deleitó en el pecado, le gustó estas ciudades porque su carne quería pecado. Bendito sea Dios. Pero ¿cuál fue el castigo de esta mujer? Lastimosamente quedó viendo atrás, quedó viendo con lástima a aquellas ciudades donde ella se gozaba en pecado, y dice la palabra del Señor que se convirtió en estatua de sal. Dice que miró hacia atrás a espaldas de su esposo Lot. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot quitó la mirada de Dios y la puso en el deseo mundano. La atrajo el pecado y esto la llevó a fracasar. Por eso hoy en día muchos están fracasando porque no quieren soltar la vida de pecado. Muchos se deleitan en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en la pornografía, en la lascivia, en el adulterio, en la
en todo pecado, en la hechicería, bendito sea Dios. Hay gente que en vez de buscar al Señor para que la pueda sanar, en vez de venir a los pies de Cristo, van donde el santero, que el Señor lo reprenda, van donde el brujo para que lo sane. No, querido amigo, nadie te va a sanar, solamente Cristo puede sanar tu vida, tu alma. Y si no te sanara, bendito sea Dios, entrégale siempre tu vida a Cristo, porque el día que muera vas a tener la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Si el propósito del Señor no es sanarte, pero tienes el cielo ganado por medio de la sangre de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. La mentira del enemigo es que hace creer a las personas que nadie se va a enterar de tu pecado, que nadie se va a enterar que tú vives con dos hombres, que tú vives con dos mujeres, que tú engañas a tu mujer, que tú engañas a tu hijo, que tú te metes cocaína, que tú te metes marihuana. Tú crees que nadie se va a enterar. No, bendito sea Dios. Todas las cosas son manifestadas delante de la palabra del Señor. La mujer de Lot creía que nadie se iba a dar cuenta que ella estaba volteando a ver a Sodoma con lágrimas en sus ojos, porque anhelaba regresar a esa tierra de pecado. Así hoy en día muchos cristianos que se han arrepentido todavía están poniendo la mirada atrás en el pecado. No, porque yo antes tenía dos mujeres. No, hermanito, bendito sea Dios. Con todo respeto, yo soy feliz con mi esposa, alabado sea el Señor. Yo no necesito dos mujeres, yo solamente necesito la que Dios me dio, alabado sea el Señor. Una mujer temerosa de Dios. Eso es lo que necesitamos los cristianos, bendito sea Dios. Lo demás, dice la palabra del Señor, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero la mujer de Lot no. La mujer de Lot quedó viendo a espaldas de su marido y se convirtió en estatuas de sal. Hoy en día hay muchos cristianos que se están haciendo sal, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todavía les gusta Sodoma y Gomorra, pero déjeme decirle que sobre Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo. Es lo que se está viviendo hoy en día en esta tierra, en este mundo, en todas las naciones del mundo. Se están viendo terremotos, huracanes, bendito sea el Señor. Se están viendo que Dios está airado sobre la tierra, pero hay una solución. ¿Y cuál es esa solución? La solución no son los políticos, la solución no son las leyes humanas, la solución es el evangelio, la solución es Jesucristo el Señor, el que puede cambiar tu vida para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para esto se debe de abandonar el pecado, amigo. Debes de dejar el pecado. Aunque te guste, el pecado te lleva al fracaso tarde o temprano. Tú te puedes reír ahorita. Tú te puedes reír del que está predicando esta palabra. Tú te puedes reír de aquel que está con un megáfono afuera en las calles diciendo que Cristo viene. Tú te puedes reír de aquel pastor que se está desgalillando aquel para darte una palabra de vida eterna. Ríete, pero déjame decirte que el pecado tarde o temprano te va a llevar al fracaso. Alabado sea el nombre del Señor. Y es allí donde dice la Biblia, donde será el crujir y lloro de dientes. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay una buena noticia. Cristo te perdona. No importa el pecado que hayas cometido, Cristo te perdona. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene sus brazos abiertos. Dice que Él no le importó el oprobio, a Él no le importó la vergüenza de cargar aquella cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que valía la pena. Hoy en día estamos predicando el bendito evangelio de Cristo. Se debe de abandonar el pecado. Job capítulo 11 y versículo 14 dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Si hay pecado en ti, suéltalo, amigo. Déjalo ir. Entrégale tu vida a Cristo. Dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Dice: y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio ¿de qué?
de mancha, porque el pecado es mancha en el alma de la persona. Dice, y serás fuerte y nada temerás. ¿Por qué nada temerás? ¿Por qué serás fuerte? Porque desde que recibes a Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, que si tenemos a Dios con nosotros, no hay nadie que pueda arrebatarnos de la mano del Señor. Bendito sea Dios, porque la sangre del Señor quita esa mancha de pecado. Si no muere la injusticia en tu casa, dice, hay que llevar a nuestra familia al evangelio de salvación. Hay que ir metiendo a nuestros hijos desde pequeños al evangelio del Señor. Ya grandes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ya grandes si ellos mismos ya van a tomar sus propias decisiones? Bendito sea Dios. Qué bendición es que nuestros hijos crezcan en el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Tú me dirás, sí, pero yo conozco hijos de pastor, hijos de hermanos que andan en pecado. Sí, pero esa palabra del Señor que fue implantada desde su niñez, esa palabra está ahí en ese corazón y se van a acordar el día que estén emproblemados de esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, para cuando fuere viejo no se apartará. Alabado sea Dios. Entonces hay que abandonar el pecado. Dice, y olvidarás tu miseria. ¿En qué vive el hombre cuando está en pecado? En una miseria. ¿Sabe por qué? Porque está fuera de la voluntad del Señor, está fuera de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Dice, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Yo solo me recuerdo cuando andaba en esa vida de pecado, pero pasó, ya pasó gracias a la misericordia de Dios. Gracias a que Dios me llamó con lazos de amor. Gracias a que recibí esa palabra del Señor por una persona que me predicó un día, por una persona que tomó de su propio tiempo para llevarme este evangelio de salvación. Y yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo por esa persona que me predicó la palabra del Señor. Que Dios la bendiga donde quiera que esté. Bendito sea Dios. Hoy soy ministro de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Pero Jesús nos inspira a que seamos perseverantes en la gracia. Él es el ejemplo a seguir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos fuera de Cristo éramos ignorantes de la voluntad del Señor. Dice que ceñamos los lomos de vuestro entendimiento y seamos sobrios. Significa que nuestros pensamientos deben de estar siempre en la palabra del Señor. Que seamos sobrios. ¿Qué significa que seamos sobrios? Que estemos siempre constantes creyendo en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque dice que esperemos por completo en esa gracia, en ese regalo inmerecido, en esa salvación que no merecíamos. Bendito sea Dios, pero Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo el Señor, para darnos vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Al oír la trompeta final, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea Dios. Y serán llevados, alabado sea el Señor, a encontrarse con Cristo en el aire. Bendito sea Dios. Y nosotros, dijo el apóstol, los que estemos vivos, bendito sea Dios, recibiremos al Señor en el aire. Alabado sea Dios. Qué hermoso es cuando venga esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es inminente y las señales se están dando. Bendito sea Dios. La tierra está sufriendo, bendito sea Dios, como una mujer sufre antes del parto. Alabado sea el nombre de Dios. Las señales están dadas. No ve cómo hay incendios hoy en día en todas partes del mundo que el humano no puede controlar ni con las mejores técnicas. No ve cómo se ha ido el hambruna. Bendito sea Dios. Niños que
muchas veces no tienen ni que llevar alimento a su boca. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la solución es Cristo. La solución es la palabra del Señor. La solución es Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes porque no conocíamos la voluntad del Señor, porque no conocíamos la bendición de parte del Señor. Por eso es importante, mire, que nosotros corramos esta carrera con paciencia. No es del primero que llega, no es del que corre ni del que quiere, dice la Biblia, sino del que Dios tiene misericordia. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué vergonzoso sería, ¿verdad? De que ya teniendo la corona en la mano de la vida eterna, la salvación, el cristiano la pierda. No, hay que correr esta carrera con paciencia. Van a venir luchas, pruebas, pero Jesucristo nos salvará siempre. Pero Jesucristo siempre nos va a dar la victoria. Alabado sea el nombre de Dios, porque Cristo viene pronto. Retén lo que tienes, dice, cuida la salvación con temor y temblor. Cuida tu testimonio delante de los hombres. Cuida, tu vida espiritual. Mantente siempre en comunión. Mantente siempre obediente a la voz del Señor. Obedece siempre a tus pastores. Congrégate siempre, porque es un mandamiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, dice la Biblia, será como ladrón por la noche. Nadie se va a dar cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Así que hay que estar a cuentas con el Señor. Hay que estar, mire, de tú a tú con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los que hemos recibido a Cristo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. Y al cielo nadie podrá entrar si no tiene ese sello, el cual es el Espíritu Santo. Nadie va a poder entrar al cielo si no tiene ese sello. Le van a decir, ¿y tu sello dónde está? No, no lo tengo. Ah, no, pues vas para el otro lado. ¿Verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Así que si te has apartado del Señor, reconcíliate con Cristo. ¿Qué te importa lo que diga la gente de ti? ¿Qué te importa lo que diga el vecino, tu amigo, entre comillas? Porque el que es amigo, entre comillas, y te lleva a pecar, te lleva a los vicios, a la prostitución, ese no es tu amigo. Esa es mentira del diablo. Cuando estás en problemado, ahí no lo vas a ver. Ahí solamente vas a ver aquellos que quieren que tú seas salvo. Bendito sea Dios. Mire, por eso la oración de una madre es poderosa. Bendito sea Dios. Cuántos dolores de cabeza yo no le di a mi mamá cuando yo andaba en el alcoholismo, cuando yo andaba en la calle. Bendito sea Dios. Pero hoy, alabado sea el nombre del Señor, hoy soy hijo de Dios. Yo ya no le doy esos dolores de cabeza. Bendito sea Dios. Al contrario, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestra familia, ven el cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el evangelio funciona al 100%, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Bendito sea el Señor. Es la fe la que nos da esa esperanza de que en Cristo nunca fracasaremos y aseguraremos nuestra salvación. El cristiano jamás va a fracasar estando en la voluntad de Dios. El cristiano nunca va a fracasar. ¿Por qué? Porque es el Señor el que pelea por nosotros. Es el Señor el que nos abre puertas de bendición. Es el Señor el que nos cierra puertas cuando corremos sin la bendición del Señor. Dios cierra puertas. ¿Por qué? Porque si muchas veces pedimos cosas que nos pueden llevar al fracaso, alabado sea el Señor. Porque usted cree que muchas personas que han sido enfermas de COVID
y han recibido al Señor y mueren. ¿Sabe por qué el Señor se las lleva? ¿Por qué? Porque tal vez una vez que los sane van a ir otra vez al mundo de pecaminosos y van a perder su alma. Y es más importante una alma para el Señor que el oro del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Vale más un alma para Dios que todo el oro del mundo. Amigo, bendito sea Dios. Vale más tu alma para Dios que todo lo que tú tienes. Así tengas los mejores carros, las mejores casas, una cantidad enorme en el banco. No, es bueno, sí es bueno, pero lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dijo Job: desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir, nada me voy a llevar. ¿Por qué? Porque nada de lo que tengamos en esta tierra nos vamos a llevar. Al contrario, dice la Biblia que cuidemos esa salvación, que retengamos esa corona de vida eterna que Dios nos ha dado. Alabado sea Dios. Entonces la fe, la que nos da esa esperanza en Cristo Jesús, en el cual nunca vamos a fracasar. Tú me podrás decir: ay, ¿por qué a muchos cristianos les va mal con estos negocios? Sí, porque el Señor lo permitió para llevarlo a un mejor negocio. O tal vez se metieron a este negocio sin la voluntad del Señor, sin pedir la dirección al Señor. Cuando tú pides dirección al Señor y que sea Dios el que vaya delante de ti, nunca vas a fracasar. Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, ni pierdas tu tiempo en sacarnos. Porque Moisés sabía que si iba en medio de ese desierto con aquella multitud del Señor, sin la presencia de Dios, iba a fracasar. Pero Moisés sabía que tenía garantizada la bendición yendo en la presencia del Señor. Juan capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es hoy, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El que oye la palabra del Señor y la pone por obra ha pasado de muerte a vida. Significa que la persona que no ha recibido a Cristo está muerta espiritualmente. Simplemente es una persona que camina con vida, tiene nombre de que vive, pero está muerto, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos vivifica. Es la palabra del Señor, es el Hijo de Dios el que nos vuelve a la vida. Porque sin Cristo estás en una condenación. Dice la palabra del Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Y qué es creer? Creer no es como dice la mayoría de la gente: ay, sí, yo creo en Dios. Creer es obedecer la palabra del Señor. Lot creyó la palabra enviada de Dios por medio de aquellos ángeles. Le dijo: vete, Lot, con tus hijas y tu mujer, porque esta tierra va a ser destruida. Lot la creyó y obedeció a la voz del Señor. Así que si tú crees a esta palabra, si tú le entregas tu vida a Cristo, dice la Biblia, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, no con la boca mía, con la tuya, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es tan fácil, pero la humanidad la hace tan difícil porque no quiere soltar el pecado, porque están como la mujer de Lot, anhelando Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot nunca quiso salir de Sodoma y Gomorra. Su corazón nunca se convirtió, su corazón estuvo ahí deleitándose en el pecado. Bendito sea Dios. Pero los que hemos creído a la palabra del Señor tenemos vida eterna y no hay quien condene, dice la Biblia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Hay gente que pone mensajitos. He visto en las redes sociales, hay que si el pastor pide dinero, te pide a ti, pero cuando tú necesitas dinero, él te manda al Señor. Mire, el evangelio es tan poderoso que Dios te bendice desde lo económico hasta tu salud, hasta tu familia. Hay gente que le duele dar un peso para la obra del Señor, pero no le duele dar un peso para comprarse un 100 de cocaína, para comprarse un paquete de cigarros, para comprarse un paquete de cervezas, alcohol, guaro, qué sé yo. Ahí no le duele, pero dar para la obra del Señor, para que este evangelio sea predicado, la gente le duele. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el que predique el evangelio, bendito sea el Señor, tiene que vivir del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, porque es un mandato del Señor, es un mandato, es la palabra del Señor. El que predica tiene derecho a vivir, bendito sea Dios, de la bendición del Señor. Tiene derecho porque es Dios quien lo ordenó. ¿Y quién es el hombre para decir que no? Que el Señor reprenda al diablo, bendito sea Dios. El que da, dice la Biblia, que dé con gozo. ¿Por qué te duele dar ese peso? Bendito sea Dios. Porque antes no te dolía para meterte droga, para prostituirte. Porque antes no te dolía y hoy sí. No, despójate de todo peso y del pecado, dice la palabra del Señor. Y corre este camino, bendito sea Dios, con paciencia. Deleítate en la palabra del Señor, deleítate en la ley de Jehová, dice la Biblia, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea Dios. No pongas la mirada en lo material. Lo material hoy está, mañana no puede estar, pero la vida eterna siempre va a estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa salvación que Dios nos ha dado, nadie nos la puede quitar. El diablo, que el Señor lo reprende, está vencido, está ya condenado, está ya un infierno para que vaya él y todos sus secuaces. Todos los que siguen, todos los que no obedecen al evangelio, lastimosamente van a ir a parar ahí. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir. Lot les dijo a su yerno: mire, viene juicio de Dios, y lo tomaron como bruto, se rieron de él. Hoy en día la gente tiene la pandemia como un tema político. No, son juicios de Dios, amiguito. Son juicios de parte de Dios. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo antes que te alcance la muerte. Bendito sea el Señor. Sí que, hermano, el gozo de Cristo es el que está cuando un pecador se arrepiente, y ese mismo gozo es traspasado a nosotros. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, y ese mismo gozo viene a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo me arrepentí, dice la Biblia, hubo un gran banquete en el cielo, una gran fiesta. Los ángeles celebraron porque yo me arrepentí, le entregué mi vida a Cristo. Lo mismo va a pasar con tu vida si te arrepientes. Hay gozo en los cielos, dice la Biblia. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Significa que hay gozo en los cielos, hay fiesta, dice la palabra, no lo digo yo. Cuando un pecador se arrepiente, y no por los 99 que no se salieron del camino estrecho, del camino de Jesús. Hay más gozo, dice la Biblia,
cuando tú te arrepientes, que el Señor pues te mete esta palabra en lo más profundo de tu corazón, de tu mente. Bendito sea el Señor. Que Dios penetre esta palabra por medio de su Santo Espíritu para que le entregues tu vida a Cristo. Porque de esta tierra nada te vas a llevar, nada nos vamos a llevar. Ahí va a quedar tu BMW, tu Mercedes. Ahí va a quedar todo lo que tú tengas. No es malo, sí, gózalo, disfrútalo, porque es bonito tener sus buenas cosas. Pero lo principal es que alcances la vida eterna. Eso es lo más hermoso, que eso nadie te lo va a quitar nunca, porque es Cristo el que cuida de ti, es Cristo el que cuida de tus hijos, de tu matrimonio, de tu finanza, de tu salud. Gloria y alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. ¿Por qué nos gozamos? Porque Dios nos salvó. El Evangelio es poder de salvación a todo aquel que lo cree. Si tú no lo crees, no va a pasar nada. Si tú te agarras del manto de Jesús, Dios va a sanar tu vida. Si tú te agarras del manto de Jesús, Dios te puede sanar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante, cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Mateo 14:34 dice: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret, Jesús y sus discípulos. Dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuando la gente escuchó que Jesús estaba en su ciudad, en su aldea, qué sé yo, dice que enviaron a decirle a toda la gente: oye, llegó Jesús, aquel que le da vista a los ciegos. Llegó Jesús, aquel que resucita a los muertos. Llegó Jesús, aquel que le dio alimento a más de 5,000 personas, dice la Biblia, con solamente 5 panes y 2 peces. Aquel que resucitó al hijo de aquella mujer de Naí, dice la Biblia, que ya aquel joven ya lo llevaban a enterrar, y Dios lo conmovió, Dios se conmovió, Cristo se conmovió al ver a su madre llorar, y dijo: ¿por qué lloras, mujer? Él no está muerto, Él está vivo. Y dice la Biblia que tocó su féretro y le dijo: levántate. Así te está diciendo Jesús: levántate y vas a ser salvo. Todos los que se atrevieron a tocar el borde del manto de Jesús, ni siquiera Jesús tuvo que hacer nada, tocarlo. Ellos tenían esta fe tan grande que decían: con solo tocar el borde del manto de Jesús vamos a ser sanos. La gente publicó: llegó Jesús. Así como hoy en día la iglesia debe de publicar: llegó Jesús, Jesús está aquí, el reino de Dios se ha acercado a esta tierra para darnos salvación, para librarnos de la ira venidera. Y dice la Biblia que toda aquella gente trajo los enfermos, trajo sus necesidades. ¿Tú crees que esta gente andaba gozosa, muerta en risa, en baile, en borrachera, en prostitución? No, esta gente no andaba, esta gente estaba sufriendo. Porque cuando tú tienes un familiar enfermo, cuando tú tienes un familiar que está pasando por un problema, tú te angustias también, tú te preocupas, tú te entristeces. Pero dice la Biblia que esta gente tuvo esta fe tan grande que trajeron todos los enfermos y le rogaban que solamente les dejase tocar el borde de su manto. Y dice: y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Si tú tocas el borde del manto de Jesús, si tú te atreves a creer a esta palabra, vas a ser sano. Pero hay que ser valiente. A esto no les importó lo que decían: no, ese Jesús
es mentira que te va a sanar. A esta gente no le importaba lo que decían aquellos fariseos hipócritas, aquellos fariseos mentirosos. A esta gente no le importaba lo que dijera el vecino. A esta gente lo que le importaba es que Jesús lo sanara. ¿Qué me importa que el amigo o el que trabaja conmigo diga que yo soy un aburrido, que yo soy un pícaro, que el Señor lo reprenda? Yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre del Señor. A mí no me importa que digan que estoy perdiendo mi tiempo. Yo sé que tengo una convicción de que estoy en el camino correcto, el cual es Jesús, el autor y consumador de la fe. Es ahí donde debe de estar tu mirada, puesto los ojos en Jesús. Todo lo que lo tocaron quedaron sanos. Si tú te atreves a creer a Jesús, si tú te atreves a creer que Jesús puede hacer el milagro, Dios lo va a hacer, porque Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice la Biblia, porque Dios no es mentiroso, sino que Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, así como esta gente se gozó al ver a su familia sana, así nos gozamos cuando una persona se arrepiente. Nosotros también, cuando un familiar nuestro le entrega su vida a Cristo. No hay cosa más maravillosa que ver cuando una persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Uno dice en su corazón: vale la pena predicar el evangelio, vale la pena dedicarle mi vida al Señor, vale la pena dedicarle mi juventud al Señor, vale la pena entregarle mi familia a Cristo, vale la pena que mis hijos se duerman en las bancas de la iglesia, vale la pena. ¿Por qué? Porque un día voy a ver la recompensa de parte del Señor. Alabado sea Dios. Concluimos con este mensaje. No mires los errores de tu hermano, no mires los errores del predicador, no mires los errores de tu pastor, del que predica, para juzgarlo. No lo juzgues. Tú no eres nadie para juzgar. ¿Acaso tú eres juez? El juez justo se llama Jesús. Al contrario, cuando lo veas que erra, que comete errores, ora por él, ora al Señor para que Dios lo fortalezca y lo levante, porque de lo contrario nunca, déjeme decirle, la gente pone tanto pretexto que esta congregación, no, que yo nunca he encontrado una congregación, nunca he encontrado una congregación que me llene, que la congregación no te va a llenar, no vas a perder el tiempo. El que te va a llenar es Jesús. No hay congregación perfecta. ¿Sabe por qué? Porque desde que nosotros entramos ya le imperfeccionamos, amigos, porque somos imperfectos, pero nos agarramos de la mano del Señor, de Jesús, para que nos ayude. Bendito sea Dios. Hay que orar por el ministro, por el hermano, para que lo levante. No te rías, no te burles. Al contrario, ora para que el Señor lo levante. No son las congregaciones o los ministros que están mal delante de Dios. Claro que es cierto que hay gente que se aprovecha. Hay gente, bendito sea Dios, que son maestros falsos del evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. No es el que está predicando, somos nosotros, tú y yo, los que muchas veces no reconocemos que andamos mal delante de Dios. Eres tú el que no reconoce que estás mal delante de Dios, el que no reconoce que estás en pecado, que estás en adulterio, que estás en fornicación, que estás en borrachera. Eres tú el que no lo reconoce. El que confesare su pecado, dice la Biblia, va a ser salvo. Alabado sea Dios. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para que tengamos una vida sana, una vida llena de bendición y esperanza, porque el fin del mensaje, dijo Salomón, es: sé temeroso de Dios, teme a Dios y obedece a su palabra. Ese es el fin del discurso. Témele al Señor. No le temas al mundo, no le temas a la tempestad. Témele al Señor, porque Él es el único que puede darte la vida eterna. Acuérdate de que Jesucristo te ama y quiere darte la vida eterna.
Así que este ha sido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Cristo es el ejemplo inspirador. No vea los defectos de los demás. Pon la mirada en Jesús y vas a ser salvo. Dios te va a dar la vida eterna. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Dios va a obrar a favor tuyo. Dios te va a sacar de este problema. Pero solamente lo vas a alcanzar reconociendo tu pecado y confesándolo delante del Señor y entregándole su vida a Cristo. Creer a su palabra. Así que Dios bendiga tu vida. Una palabra que viene de parte del Señor, no palabra mía, sino es la palabra del Señor la que nos edifica. Yo simplemente soy un vocero de parte de Dios, una persona que habla de la bendición del Señor, una persona que habla de cómo yo vivía antes y cómo vivo hoy. Bendito sea Dios, porque Cristo me salvó, Cristo me dio una familia hermosa, Cristo me ha bendecido en todo lo que yo le he pedido. Bendito sea Dios. Así que arrepiéntete y entrégale su vida a Cristo. Si no te has arrepentido, di esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Confieso que soy pecador. Confieso que estoy en desobediencia a tu palabra. Límpiame con tu preciosa sangre. De aquí en adelante tú eres y serás el Señor de mi vida por completo. A ti te serviré durante toda mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar esta carrera con paciencia. Así que si tú has hecho esta oración, eres salvo porque has creído al Evangelio del Señor. No has creído a lo que yo te digo, sino a la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que nos enseña. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y acuérdate de que Cristo te ama grandemente. Bendición. Su gloria es más que el mar, su amor nunca deja de ser. En él puedo yo confiar, es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, su amor nunca deja de ser. En él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Padre, te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú. Gracias, Señor. Recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado. Para ti, bendito sea tu nombre para siempre. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor.
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Una vez más dile, yo siento gozo en mi alma, aleluya, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Gózate, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay un pueblo que vive